Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante, es la parte de conciencia, aunque se divide en tres partes, que es memoria, aprendizaje y cognición, aunque todo eso es lo que termina finalmente involucrando la conciencia. A modo de introducción decimos que entonces la conciencia es la parte, aunque no es una parte física, es una parte de nuestro cerebro que va a percibir y va a procesar la información y que nos va a dar los datos para nosotros poderla utilizar a futuro, que eso es lo que nos diferencia de los animales. La parte de la memoria, a su vez, es una parte más primitiva, que también esa característica sí la compartimos con los animales y tiene que ver directamente con la parte de supervivencia. Es lo que nos recuerda que no debemos volver a repetir un evento o que un evento nos va a ser favorable. Los animales también pueden hacer eso. La diferencia entonces es esa, la proyección a futuro. La capacidad de proyectar y de planear nuestras vidas es lo que nos diferencia, en teoría, de los animales. Comparan entonces la red cerebral con la red mundial del Internet. Es muy similar, de manera que no importa de dónde venga o hacia dónde vaya la señal, no el punto donde se está generando la señal igual llega a su destino y cumple determinada función. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. El cerebro no tiene puntos determinados, como se creía anteriormente, que van a generar una información precisa, sino que es esa interconexión de redes lo que finalmente va a generar la conciencia. Ese bichito que tenemos ahí es una plicia. La plicia es uno de los animales más primitivos que existen sobre la Tierra. Bueno, en realidad es un animal, porque es un animal marino. Pero los estudios sobre condicionamiento de los primeros se hicieron en ese animalito. Y se puede notar que cuando se dan ciertos estímulos, como un estímulo eléctrico sobre el animalito y se le condiciona al alimento, él responde a eso, lo que nos da la idea de que ellos también tienen memoria, por más primitivos que sean. Tenemos entonces en la parte inferior izquierda de esa gráfica que tenemos una entrada que siempre va a ser sensorial, es decir, los sentidos son los que nos conectan con el mundo, mientras que la parte de la salida siempre va a ser la parte motora. Entonces esa interacción es lo que nos permite interactuar con un medio determinado. Eso finalmente lo que va a llevar es una memoria de trabajo. Esa memoria de trabajo lo que nos permite es la interacción con los demás y con el medio. Sin embargo, no necesariamente todo lo que hacemos con la memoria de trabajo va a terminar en la memoria a largo plazo. Por ejemplo, muchos en este momento ni siquiera se acuerdan que desayunaron. Eso es una posibilidad. Esa memoria a largo plazo entonces puede ser o consciente o inconsciente, no necesariamente uno se tiene que acordar explícitamente de todo. Esa consciente entonces se llama declarativa, porque nosotros somos capaces de declarar qué fue lo que hicimos. Por ejemplo, usted qué hizo ayer o qué interconsultaba ayer, eso se lo sabe porque usted se lo aprendió y se lo hizo consciente. Mientras que la parte inconsciente no declarativa es una parte implícita que vamos a ver más adelante. Con la parte de conciencia entonces podemos describir los eventos que están en un contexto de tiempo y espacio y también podemos tener de los hechos. Esos hechos tienen la diferencia de que es semántica y nosotros tenemos la capacidad de modificarlo. Yo por ejemplo puedo recordar haber visto a una persona ayer pero no necesariamente saber cómo iba vestida, pero sí podemos cambiarlo y modificarlo en nuestro imaginario. Y eso es lo que hace que esa memoria sea modificable. Mientras que la parte inconsciente tiene que ver con la parte de los hábitos y las habilidades. Por ejemplo, conducir. Inicialmente conducir, a pesar de que se aprende conscientemente, después se hace un acto inconsciente. Uno no tiene que pensar para realizarlo, en especial si no tiene cambios, ¿no? Pero la parte de los cambios sí se lo tiene que aprender inicialmente. En la parte de potenciación a largo término, que es una palabra que ya hemos visto antes, un conjunto de palabras que ya hemos visto antes, lo que hace es una modificación permanente de la sinapsis. Esa modificación permanente tiene que influir sobre las genes, proteínas y membranas, y lo que hace es ver lo que hay en la gráfica inferior, una nueva interconexión entre las neuronas. Esa nueva interconexión o el engrosamiento de esas conexiones lo que va a hacer es generar esa huella de memoria, que es lo que va a hacer que finalmente recordemos las diferentes cosas. Eso se describe como la base del aprendizaje. Entre más entrenemos nuestro cerebro, mayor capacidad tiene de hacer eso. Entonces por eso es importante mantener ese entrenamiento. Una cosa importante que también estaba leyendo es que no únicamente uno se tiene que enfocar en el entrenamiento de la parte cerebral, en la parte de estudio de esto, sino que también las modificaciones que podamos hacer al resto de nuestro cuerpo influye. Eso de mente sana en cuerpo sano es cierto. Si uno es sedentario, la verdad es que eso hace que el cerebro se dañe más rápidamente. Y la adquisición de nueva información entonces requiere que esa red neuronal esté en perfecto estado. Si se llega a dañar, pues no se adquiere nuevo aprendizaje. Sin embargo, lo último que se pierde son los primeros conocimientos que se tuvieron, precisamente porque ya fijaron una huella de memoria con más claridad. Esa es la razón por la que enfermedades como el Alzheimer, lo primero que se pierde son los recuerdos nuevos. Los recuerdos antiguos duran más. En la parte de memoria entonces tenemos que son múltiples sistemas enlazados. A pesar de que tiene diversas topografías, por decirlo de algún modo, que esas diversas topografías van a cumplir diversas funciones, si no están asociadas todas no funcionan. Si falta una sola de esas partes ya no va a funcionar correctamente. El estudio de esto entonces se hace con electroencefalografía.
a determinado estímulo entonces se ven diferentes potenciales relacionados con diferentes eventos. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, poner un electroencefalograma y ponerle una imagen a una persona y mirar qué partes se está estimulando? Según la propia percepción de esa persona y según la propia experiencia de vida va a estimular una parte diferente del cerebro. Eso es lo que nos muestra que realmente no hay un punto específico que pueda determinar en dónde se está guardando esa memoria. Ahora, en lo que nos concierne a nosotros, la memoria en el perioperatorio. Es importante tener en cuenta que la memoria a corto plazo es la equivalente a la memoria de trabajo, y como ya había dicho anteriormente, esa memoria de trabajo no necesariamente se va a fijar en la memoria a largo plazo. Entonces eso nos da cierta brecha de trabajo a nosotros. ¿Por qué? Porque hay otra memoria que es episódica de largo plazo, que es la que le dice a uno dónde dejé mis llaves. Uno tiene que empezar a recordar en dónde estaban esas llaves y finalmente se termina dando cuenta, pero para eso tuvo que haber fijado esa memoria. Si no la fijó, esa llave no la va a volver a encontrar nunca. La parte de cognición tiene que ver entonces con todas las características que tenemos en la parte cerebral, no solamente de la memoria, sino también percepción, atención, imaginación, la parte de las emociones también y la metacognición, que es el saber de mí mismo, saber que soy una persona individual. Eso no lo tienen los otros animales. Hay que tener en cuenta entonces que en la parte del perioperatorio nosotros también podemos causar daño. Se puede generar amnesia, aunque finalmente eso es lo que queremos hacer, generar amnesia, pero el otro problema es que lo que se puede generar y que no queremos generar es disfunción cognitiva o incluso delirio. En la parte de disfunción cognitiva se ha visto que alrededor del 10 al 15% de los ancianos, personas mayores de 65 años, terminan con algún grado de disfunción cognitiva, que es una parte importante. O sea, 1 de cada 10 ancianos que uno les da anestesia terminan con disfunción cognitiva. En la parte del delirio, pues es muy difícil diagnosticarlo, sobre todo en la parte del delirio hipoactivo, pero también se presenta muy frecuentemente. Y el otro problema es que se puede confundir el delirio con la disfunción cognitiva, y una cosa es bastante diferente de la otra. La parte de la memoria consciente entonces tenemos varias subdivisiones. La primera es la que es manipulable, alterable o suprimible, que ya había mencionado la memoria declarativa. La segunda, la memoria contextual episódica, que está muy afectada por la anestesia. Es lo mismo que nos recuerda a los viajes. Como yo estuve en París y estaba haciendo frío, estaba lloviendo, esa memoria contextual la vamos a alterar muchísimo con la anestesia. El paciente no va a ser capaz de recordar cosas como esa que le hayan sucedido en el intraoperatorio, si lo tenemos en un buen nivel. La memoria semántica entonces es la que da la imaginación, que no está afectada por la anestesia y que se influencia mucho y se fija todavía más en la parte previa del perioperatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que entre más asustado esté un paciente y más ideas raras tenga con respecto a la cirugía, y si nosotros no se las aclaramos, peor va a ser la experiencia que va a vivir, porque todo lo que va a, entre comillas, recordar después va a ser todo lo que se imaginó y toda esa parte que tenía en su imaginario previamente. En la memoria de largo término distante, entonces, es la autobiográfica. Es el más robusto de todas las características de memoria que tenemos, que es lo que nos dice en dónde nacimos, las primeras cosas que nos recordamos, padres, madres, eso es lo último que se olvida. Y la parte de memoria de trabajo, que puede no codificarse a largo plazo. Entonces tenemos esta otra parte que es muy interesante, que es la parte de memoria inconsciente, que es bastante influenciable por la parte de anestesia, que es la implícita o no declarativa. Es, entre comillas, el caballito de batalla de la supervivencia, porque es lo que nos va a manejar como, entre comillas, el instinto. En esto tiene que ver la parte del condicionamiento, la sugestión y las fobias. Entonces es bastante influenciable y que de hecho lo utilizan los comerciales. Eso se sabe desde hace bastante tiempo. Y la parte del autocompletado también es importante. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un paciente está en un plano superficial de anestesia? Si bien no va a fijar huella de memoria a largo plazo consciente, si va a fijar una huella de memoria inconsciente. Y esa huella de memoria inconsciente puede determinar una fobia. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que el paciente no recuerda nada de la cirugía, va a empezar a tener fobia a la anestesia. Va a empezar a tenerle miedo. No lo puede explicar, pero va a tener miedo, porque sí va a recordar inconscientemente eso. Lo mismo pasa con los mensajes subliminales. A pesar de que no los hacemos conscientes, sí los tenemos en nuestra memoria. Entonces, en la imagen que tenemos ahí del perrito, tenemos que al perrito se le da un estímulo con comida. El perrito empieza a salir porque es lo que normalmente sucede. Si cogemos un diapasón y le hacemos sonar, pues no va a pasar nada, el perrito no va a asociar eso con absolutamente nada. Pero si cada vez que le damos comida al perrito, sonamos el diapasón, el perrito va a empezar a asociar las dos cosas con alimentación. Y después de cierto tiempo, solamente sonando el diapasón, el perrito va a empezar a salivar, como si le fueran a dar la comida. Esa es la parte de asociación, condicionamiento y sugestión, que es los que pueden utilizar los comerciales. De hecho, aquí traigo un ejemplo en la parte de comerciales. Si ustedes ven, pues únicamente hay una propaganda de Ginebra, pues uno la ve absolutamente normalita, no pasa nada, pero si uno se fija en la parte de sugestión, en la parte comercial, en los delitos que hay ahí está marcada la palabra sexo. ¿Qué es lo que sucede entonces? Si uno empieza a asociar comprar este licor con sexo, entonces lo mismo que le pasa al perrito. El perrito le dijeron que ese diapasón está asociado con comida. A nosotros nos están diciendo que este licor está asociado con sexo. Entonces van a empezar a comprarlo más porque lo están asociando. ¿Qué marca?
La parte de la memoria procedimental entonces tiene que ver con la parte de, por ejemplo, tocar un instrumento, conducir, que como les mencionaba inicialmente tiene que ser consciente, pero después se hace completamente inconsciente. En la parte de los pianistas, por ejemplo, después de determinado tiempo se les hace muy difícil empezar después de cierto punto la misma canción, porque ya se la saben absolutamente de memoria y sus, entre comillas, sus dedos ya se la saben. Esa memoria ya se hizo inconsciente, ya se hizo procedimental. Entonces si no hace consciente esa huella de memoria, le va a quedar muy difícil volver a tocar una pieza desde un punto que no era el inicio. Entonces lo que tenemos acá en esta imagen es la parte del cerebro que va a manejar esa memoria procedimental. Muy importante la parte del cerebro porque tenemos que tener control de la parte periférica del cuerpo y como les mencionaba va a ser inconsciente. Inicialmente la amígdala, el hipocampo, el núcleo caudado y el putamen van a ser los que se encarguen de eso. En la parte del proceso neuromecánico, entonces, a pesar de que inicialmente les dije que la memoria no se encuentra en un punto específico, lo que sí lo mencioné después fue que si falta alguna de esas partes, la memoria ya no va a funcionar. Entonces es muy importante tener todos los sistemas funcionantes, especialmente la parte del hipocampo. Si el hipocampo no funciona, no hay memoria. Y eso se descubre en 1954 después de una resección bilateral de hipocampo. A ese paciente que se lo realizaron no volvió a fijar huella de memoria. El paciente se acordaba de todo lo que sucedió antes, pero no era capaz de recordar nuevos eventos. Si se han visto la película esa de las primeras 50 citas, es algo parecido a eso. En la parte de medicamentos y memoria, entonces el despertar que tenemos en la anestesia literalmente es por falta de anestesia. Entonces por eso tenemos que tener a un paciente bien monitorizado. La parte de sugestión terapéutica positiva también se puede utilizar y de hecho se puede utilizar cuando el paciente está en un plano superficial de anestesia. Como les decía, eso se fija en la huella de memoria inconsciente. Entonces podemos hablar al paciente, mencionarle que todo está bien. Lo primero que se despierta literalmente es el oído. Entonces podemos irle conversando al paciente para que no sienta tanto temor cuando despierte, al haber fijado ya la huella de memoria inconsciente. Hay medicamentos, entre comillas medicamentos, que funcionan con sedación pura. Uno no se acuerda de lo que pasa, pero es porque está absolutamente sedado, como funciona el alcohol, por ejemplo. Si uno llega a tomar lo suficiente, no va a recordar el evento. En cambio, hay otros medicamentos como las benzodiazepinas que, a pesar de que el paciente parezca que no estuviera sedado, no va a recordar. Él es completamente funcional, como pasa, por ejemplo, en los aviones. El paciente parece que estuviera despierto, interactúa, pareciera tener miedo, pero cuando se baja el avión no lo recuerda, después de haber ingerido la benzodiazepina. Entonces eso hace que el paciente parezca tener una cognición normal. Lo cierto es que a pesar de que tiene una cognición entre comillas normal, está trabajando únicamente con su memoria de trabajo. Y como está trabajando con esa memoria específicamente, el paciente no va a recordar ninguno de sus hechos a pesar de que interactúe normalmente. Que es lo mismo que pasa en los quirófanos cuando le damos a los pacientes benzodiazepinas. El paciente interactúa, responde a nuestras preguntas y se da cuenta entre comillas de lo que pasa alrededor, pero no lo va a recordar. Hay entonces otra cosa que se llama un sedado inconsciente, y ese sedado también se utiliza en la publicidad, sobre todo en la publicidad auditiva, y tiene que ver con el hecho de que al repetir demasiadas veces una palabra y en un plano inconsciente, eso hace que uno termine completando esa palabra. Por ejemplo, con una bebida gaseosa, también se ha hecho con imágenes y con sonidos. Después de cierto tiempo el paciente va a preferir esa bebida o por un sonido o por una imagen que vio previamente, sin hacerlo consciente. Entonces tenemos acá que hay tres tipos de memoria que podemos tener: la perceptual, la semántica y la episódica, que es la modo de codificación. La perceptual entonces nos va a permitir identificar objetos. Por ejemplo, si vemos una serpiente ya sabemos que es peligrosa, sin necesidad de hacer ningún proceso que sea demasiado complejo. Únicamente con el hecho de verla por reflejo ya sabemos que es peligrosa. En la parte semántica, que es conocer el presente, saber qué está pasando alrededor. Yo ya vi la serpiente, sé que me tengo que alejar. En la parte episódica, que es recordar el pasado. Si bien a uno no le ha pasado, puede decirlo leyendo tal parte, esta serpiente es peligrosa, entonces por esa razón se retiró. En la parte de la relevancia entonces de la anestesia tenemos que esa parte de identificación de objetos tiene que ver con la impregnación perceptual, o sea, la percepción de los sentidos finalmente lo que fija la huella de la memoria. Y lo de recordar del pasado, que es la parte que nos da el despertar quirúrgico. Si logramos bloquear entonces todo eso, el paciente ni se va a dar cuenta, es decir, se va a perder la impregnación ni lo va a recordar, o sea, se va a impedir el despertar. Finalmente se puede quedar en la memoria de trabajo, pero el paciente termina desechando sus datos y no lo va a fijar en la huella de memoria a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa entonces con estos medicamentos anestésicos? Hay una aceleración de la pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria no se ha definido específicamente, pero al parecer es un proceso activo, es decir, el cerebro desecha información de manera activa para no guardar demasiada basura. Cuando se administra, por ejemplo, propofol o midazolam a un paciente, lo que hace es que se acelera ese proceso de pérdida de memoria. El cerebro empieza a desechar activamente más información. Entonces, al darle esos medicamentos, el cerebro, a pesar de que percibió esos estímulos, los va a desechar.
Entonces, ¿qué pasa cuando el paciente tiene despertar intraoperatorio? Volvemos a profundizar, ya sea con propofol o le dimos el midazolam, lo que pasa. Si bien el paciente en ese momento lo tuvo en su memoria de trabajo, es decir, el paciente que se movió efectivamente lo tiene en su memoria de trabajo, al ponerle el medicamento no lo va a recordar porque no lo va a fijar como huella de memoria. Por eso es muy importante que una vez ocurre eso, actuar lo más rápido posible porque esa memoria de trabajo dura alrededor de 30 segundos. O sea, tenemos una ventana más o menos 30 segundos para darle al paciente el medicamento y que no lo recuerde. Importante ese dato, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es una compleja red que se encuentra en el hipotálamo. ¿Qué le pone para que le haga efecto menos de 30 segundos? Propofol. Estaba leyendo pues en la parte de esto, pues el que mejor actúa es propofol en ese sentido. Sí, si ya lo tiene con propofol. Sí. Pero si no lo tiene con propofol. El que también le puede dar un bolo de inhalado, esa es otra posibilidad, pero un bolo de inhalado se demora. Aunque generalmente el paciente no va a recordar ese hecho, pero es porque uno ya lo tenía con una anestesia mixta previamente. Bueno, en la parte entonces de la vida del sueño endógeno tenemos varias características que están entrelazadas y que realmente tienen una compleja red química que está sobre todo alterada por la parte del GABA. Entonces precisamente es por esa razón que estos medicamentos actúan sobre el GABA. En la parte de consolidación hay que tener en cuenta que la memoria es cultivable. Al ser cultivable quiere decir que entre más cambios generemos, que es lo que se ve en la imagen a la derecha, vamos a hacer que nuestro cerebro sean mucho más ávidos por el conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a generar un cambio, por ejemplo, lo que se ve en la imagen de abajo a la izquierda, es una dendrita vista en una vista macroscópica. Lo que vemos que se va transformando es que le van saliendo muchas más conexiones a medida que vamos entrenando a nuestro cerebro. Lo mismo se ve en la imagen superior, se van modificando esas conexiones sinápticas. Esa es la razón por la que se dice que es cultivable. El olvido es facilitar la vida, por eso el olvido es un proceso activo, porque no nos interesa tener muchos datos en la cabeza, sino tener los datos que no son relevantes. Y lo otro muy importante es el masaje del sueño. Ese masaje lo que hace es que cada vez que nosotros dormimos, todo lo que recordamos durante el día se va a repetir una y otra vez en estas partes de las conexiones. Esa es la razón por la que los bebés duermen tanto. Todo lo que un bebé aprende es nuevo. Y al tener tanto conocimiento nuevo tiene que masajear más esos conocimientos para poderlos fijar. Esa es la razón por la que es muy importante dormir adecuadamente después de haber adquirido conocimientos nuevos. También es muy importante en las técnicas de estudio. Si uno no duerme bien no recuerda, a pesar de que lo recuerde y lo tenga en la memoria a corto plazo. En la parte de sopa cerebral y nuevas memorias entonces tenemos que realmente el conocimiento se da por una perturbación eléctrica que es generalizada. Si no hay perturbación eléctrica no hay memoria. La interrupción de esta señal entonces lo que nos va a dar finalmente es amnesia. A pesar de que estamos aparentemente conscientes no vamos a recordar nada de lo que pasó. Vamos a trabajar únicamente con la memoria del trabajo. Y diferentes vías pueden bloquear la misma respuesta. Esa es la razón por la que combinamos medicamentos. La parte del delirium, si ustedes miran fijamente la imagen al centro, van a ver que se empieza a distorsionar la imagen. Lo mismo es lo que pasa con los pacientes que tienen delirium, es una distorsión de la realidad. Es muy importante que el delirium no condicione amnesia. El paciente puede y va a recordar el evento y eso va a generar que el paciente tenga un estrés postraumático. Por tanto es muy importante tratar eso adecuadamente. A pesar de que el paciente pareciera no estar en sus cabales, va a recordar todo ese evento. Eso no es nada agradable porque se va a perturbar la conciencia, la cognición y la percepción va a ser fluctuante. Y para terminar entonces estaría la parte de disfunción cognitiva postoperatoria. En 10% muy importante persiste durante más de 3 meses e incluso durante toda la vida. Sobre todo en pacientes con cerebro frágil, en pacientes ancianos o bebés también es muy importante. El problema es que no se ha fijado exactamente qué es un cerebro anciano. Pues uno puede decir que por condición de la OMS podría ser un cerebro de más de 65 años. El problema es que, como ya había dicho, el cerebro es cultivable. Y si un cerebro no está cultivado es más frágil. Los factores de riesgo no están claros, pero teniendo en cuenta eso uno podría decir que la parte del nivel educativo es importante. A menor nivel educativo el paciente podría ser más frágil a los anestésicos. No hay relación ni con la hipotensión, ni con la hipoxemia, ni con la anemia. Por tanto se puede decir que esto es un efecto directo de los anestésicos. Podemos causar daño, entonces por eso tenemos que ser cuidadosos. Muy bien, entonces con eso terminamos.